Cuando la televisión se organizó el acto de presentación en la televisión local, pues efectivamente vimos con bastante placer, vimos cómo pues, se me denominaba para darle cierto misterio el otro. Yo soy el otro, muy honroso además de estar aquí, muy honroso. Y bueno, efectivamente, como decía Manolo, pues la iniciativa de mi pareja, que hoy me acompaña, hace ya muchos años de no seguir en Madrid bajo las garras del terrible urbanismo y de empezar una aventura nueva en Extremadura, pues nos tuvo 12 años por estas tierras maravillosas que han dejado una impronta muy profunda en nuestras vidas, y porque bueno, siempre hay cosas que no se pueden olvidar, entre ellas que bueno, mis dos hijos mayores se echaron a andar en estas tierras, ¿no? Para mí hoy es un gusto estar aquí, es un gusto además pues estar rodeado de la gente que estoy rodeado, de Ángel, porque creo que no es un acontecimiento muy habitual encontrar una editorial que publique temas de historia aparentemente local, y ahora intentaré explicarlo de aparentemente local, con la que está cayendo, creo que tiene mucho mérito. Y para mí pues también es un día especial porque a mí me hacía mucha ilusión que Paco Espinosa presentara un libro en el que yo he participado, porque creo que estamos ante uno de los historiadores más importantes que tenemos ahora mismo en nuestro país y del que nos podemos sentir muy orgullosos que además sea extremeño. Pero sobre todo creo que es un gran día por Manolo en primer lugar, creo que hay que decirlo, y que sus palabras han dicho mucho más de lo que se pueda decir. Creo que gracias a habernos conocido puedo entender perfectamente de lo que habla. Y también para Paco, dos historiadores muy grandes y con una visión abierta de la historia que ha permitido que esto llegue a buen punto, ¿no? Mi aportación al libro efectivamente nace de una conversación con Paco después de coincidir en un seminario en Salamanca, y creo que también es muy representativo de cómo funciona esto de la historia, ¿no? Pues se coincide en una reunión informal de historiadores para hablar de temas de historia, de un libro, un sábado por la mañana, facilitando además que los profes de secundaria pues, participemos en este tipo de cosas. Y pues, hablando de historia exclusivamente, pues nace la idea de Paco de hablarlo con Manolo y de llamarme para ver si lo anticipaba, que desde luego pues lo dudé unos instantes porque realmente no sabía qué podía aportar al libro, pero sí que luego pues he estado pues todo lo comprometido que he podido. Ha sido la primera vez que por cuestión de fuentes y de proximidad y de comodidad he podido mirar en Madrid unos documentos excepcionales que durante un breve lapso de tiempo hemos podido ver, y esperemos que este país vuelva por la senda de la verdadera democracia y podamos volver a verlos, porque actualmente no podemos verlo. Son unos cuantos consejos de guerra de ciudadanos de Santa Marta que a día de hoy no se pueden ver, no se pueden consultar, y que si había ciudadanos de Santa Marta, pues hay miles, varias decenas de miles, hay que decir, de documentos con consejos de guerra de gente que fue represaliada de muchas maneras después de la guerra. Resulta lamentable que hayamos podido ver temporalmente esos documentos y que ahora sea tan complejo y tan burocratizado verlo, y sería bonito poderlo volver a ver. Luego también he tenido la suerte de poder ver en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares los expedientes de depuración que se le abrieron a varios maestros que trabajaron en Santa Marta durante la Segunda República, y que también pues me permitió conocer de primera mano pues, cómo habían sido esos expedientes y cómo se había actuado contra esos maestros que, bueno, pues unos de una manera o otros de otra, participaron en el primer experimento democrático serio que ha tenido España en su historia, que fue la Segunda República. De todos los libros se aprenden o surgen muchas experiencias, ¿no? Para mí, desde luego, la que ya te toca la fibra realmente es esta de la represión y de los consejos de guerra. No es una documentación agradable de ver, ni de quien es fusilado, ni de quien, como en algún caso, pues es conducido a una especie de prisión de retiro que había en la isla de Formentera, donde los barcos de camino pues fallecían muchos represaliados víctimas de una simple gasolina, ¿no? Y esto no ocurría ni hace 200, ni 300, ni 1200 años, sino que ocurría hace apenas 75 años.
Cuando uno se arremanga y se acerca a la historia local, aprende muchas cosas y desde luego aprende que esto era una república sin republicanos y esto en Santa Marta se ve bastante bien. Una cosa era ser socialista, ser obrero, que no tenía por qué ser o significar ser exclusivamente republicano, un concepto que es un poco complejo. Pero en aquella España lo que sí era extraordinario es que un campesino o que un zapatero, como ocurrió en este pueblo, llegara a ser alcalde del pueblo. Eso que afortunadamente hoy ya no es tan excepcional, en aquellos tiempos era darle la vuelta completamente a la justicia de la historia con quienes trabajaban y con quienes tenían realmente el dinero. Hay una cosa que, viniendo de fuera, me gustaría transmitir en esta tarde, y es que hoy en día, si a cualquier gran especialista, se ha citado aquí varias veces a Paul Preston, a cualquier especialista de la historia de España se le preguntara y le dijera, dígame 10 temas importantes sobre la Segunda República, yo creo que a fecha de hoy nadie dudaría en hablar de los campesinos extremeños, como uno de los grandes protagonistas, los de Santa Marta y de todos los pueblos de Extremadura. La esperanza o la ilusión de una reforma agraria fue algo completamente extraordinario, que movilizó a muchísima gente. El creer que verdaderamente las cosas podían cambiar y que la tierra podía ser verdaderamente para el que la trabajaba. Creo que, además, gracias a la labor que Manolo y varios santamartenses habéis hecho, se han podido rescatar documentación que es extraordinaria. Citamos varias veces en el texto las actas de la Comisión de Policía Rural, que era, digamos, la institución que llevaba el día a día de la reforma agraria, donde se encontraban el ayuntamiento, donde se encontraban los patronos, donde se encontraban los campesinos. Ese día a día no se ha podido reflejar en muchos pueblos porque no se conservan las actas. Tenemos la suerte de que en Santa Marta hayan aparecido esas actas, se hayan podido incorporar a este libro y creo que las hemos intentado sacar el jugo posible. Y luego, en este caso, alguna aportación que hayamos podido hacer a este tema de la historia agraria, para mí siempre he comprendido, le he dado muchísima importancia al tema de los bienes comunales. La gran ilusión de muchos pueblos de Extremadura, de muchos pueblos de Andalucía, de muchos pueblos de Castilla-La Mancha, era conseguir que se recuperara el patrimonio comunal, lo que había sido siempre de los pueblos. Esto en este pueblo, que había sido señorío del duque de Feria durante siglos, era una aspiración muy sentida. Y no solo ocurría aquí, ocurría en muchos sitios. La idea que la dehesa de Martín Gil o la dehesa de las Yeguas habían sido el común del pueblo y que habían sido apropiadas, digamos, durante el siglo XIX de una forma dudosamente legal por los grandes terratenientes, es una cosa que queda en la memoria colectiva de la gente, que la gente no olvida y que ve que la Segunda República es la oportunidad de verificar que vuelvan esos bienes. Cuando faltaba apenas una semana para el golpe de Estado, en las Cortes, en el Parlamento, lo que se estaba debatiendo era una ley para nacionalizar esos comunales, para que esos bienes comunales volvieran a manos del Estado desde 1808, ni más ni menos. Es decir, revertía, le daba la vuelta a todo lo que había pasado pues en la que llamamos la historia contemporánea de España. Y en ese acontecimiento, desde luego, el papel desempeñado por el campesinado extremeño era fundamental. Hoy en día, pues queda la dehesilla aquí en Santa Marta como un poco como ese símbolo de ese pasado comunal, que bueno, pues estaba desde luego en la memoria colectiva de los santamartenses de los años 90. Como se ha dicho aquí, para terminar, es el primer libro que se publica tras el fallecimiento del maestro Julio Arostegui. Cuando dábamos clase, las primeras clases que nos impartía, pues yo no puedo olvidar, eran clases, no de la historia ni contemporánea ni historia empírica, era una asignatura que se llamaba Teoría y Método de la Historia. Y Julio pues solía dirigirse, se dirigía a sus alumnos llamándonos ciudadanos. Y yo siempre recuerdo que nos decía, ciudadano Riesco, si usted tuviera que hacer la historia de su pueblo, ¿cómo la haría? Yo quiero recordarle y tenerle presente aquí porque como madrileño además de pura cepa, y como urbanita, como decía antes que soy, pues prácticamente no he tenido pueblo. Pero creo que ahora mismo pues él estaría muy orgulloso de la aportación que hemos podido hacer para la historia de este pueblo. Muchas gracias.